acontecimientos que se están desarrollando en el país. Después de escuchar la conferencia de prensa del ciudadano presidente junto a su Consejo de Ministros el día de ayer, con las medidas obviamente que se han tomado, también este órgano de Estado también tiene que corresponder y estar al mismo nivel, porque al final nos debemos a todos los salvadoreños y tenemos que de alguna manera estar prestos a acompañar cualquier medida que nos permita evitar una epidemia en nuestro país. Esperamos de que las noticias que hemos recibido hasta este momento, que no hay ningún caso confirmado en El Salvador, sea cierto. Y si las medidas que se han venido tomando a través de los protocolos desarrollados por el Ejecutivo, en el caso muy particular, digamos, en fronteras y aeropuertos, está surtiendo efecto, lo mínimo que podemos hacer nosotros es de alguna manera acompañar esos esfuerzos y acompañar también las medidas. En ese sentido, esta Asamblea tiene algunas decisiones que tomar en relación a temas pendientes con el Ejecutivo, llámense la Comisión Especial, llámense interpelaciones, llámense recomendaciones o dictámenes que obviamente han sido ya elaborados por esta Asamblea Legislativa a través de la Comisión Política, y en este caso en particular, siendo coherentes con nuestro discurso, con nuestro planteamiento y en función de la armonía y de buscar el bien común entre los salvadoreños, hemos convocado para este día, pues hemos conversado con el diputado jefe de fracción del grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, quien a petición de él pues me pidió de que convocáramos también la Comisión Política de forma urgente. Pero diputado Almendaris tiene el uso de la palabra, después el diputado Carlos Reyes. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras diputados. Sí, qué bueno que ha convocado, qué bueno la iniciativa también del diputado Carlos Reyes, porque como Concertación Nacional nosotros lo que queremos pedirle a todas las fuerzas que conforman esta asamblea, de que no es el momento de recomendaciones de destitución, cosas por interpelaciones o cosas por el estilo, porque hoy tenemos que estar unidos ante esta situación que vive y no hacer ver como que estamos confrontando con el Ejecutivo. Además que se mira mal, lo que tenemos que hacer, como dije, es unirnos Ejecutivo y todas las instituciones y dar todas las facilidades que nuestras atribuciones nos corresponde para poder salir avante ante esta situación. Así que esa es la posición de Concertación, que no sigamos en este tipo de situaciones que aparentarían una confrontación o son una confrontación. Gracias. Diputado Carlos Reyes, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Realmente ante la situación de emergencia y la declaración de pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud, creemos que es importante concentrarlos en esta problemática que podemos enfrentar los salvadoreños. También, por supuesto, acatando el mismo llamado que nos ha hecho el presidente de la República el día de ayer, en el cual nosotros le tomamos la palabra, en el sentido de que debe de haber diálogo, que debe haber entendimiento y que es importante que todos nos sumemos a este esfuerzo para disminuir las consecuencias que puede traer toda esta problemática de salud que se está enfrentando a nivel mundial. Nosotros hemos querido proponer, presidente, que en el tema de la interpelación que estaba para el señor ministro de la Defensa Nacional, se puedan posponer mientras dure toda esta emergencia, y si realmente poder suspender esto y posponerlo. Y además de eso, para hoy la Comisión Política, el día de ayer reunida, tenía también propuesta de que se podían sacar 2 dictámenes más. Uno era el que tenía que ver con la interpelación de la ministra de Salud, y la otra la interpelación del presidente de ANDA, también suspender, posponer esos dictámenes, y en el tema de las comisiones especiales, que sean las mismas comisiones
las que decidan si realmente se siguen reuniendo, igual que las comisiones ordinarias, si realmente se siguen reuniendo o se suspende, que ya sea justamente dentro de la autonomía que tienen las comisiones para que realmente se pudieran suspender. Lo más importante en todo esto es que estemos realmente dispuestos a contribuir, a sumarnos a este esfuerzo y que los daños colaterales de esta situación difícil que estamos viviendo la enfrentemos todos unidos. Muchas gracias, presidente. Diputado Guillermo Gallegos tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, nosotros lo habíamos manifestado el día de ayer que la pandemia que declaró la OMS era motivo alguno para poder tomar cartas en el asunto o medidas. Como asamblea las tomamos el día de ayer. El presidente Ponce tomó esa iniciativa y el presidente Bukele, como a las 5 de la tarde, pues declaró la emergencia nacional y cuarentena del país a nivel nacional. Indudablemente, esta reacción del presidente inmediata ha causado algunos inconvenientes, sobre todo a los salvadoreños y personas extranjeras que llegaban a nuestro país por las diferentes fronteras. Ha habido incomodidad en algunos de ellos, pero hay que entender pues que el gobierno actuó inmediatamente, como lo he dicho, y afortunadamente todas estas incomodidades que las personas sufrieron ya están siendo solventadas. Por ley, por la emergencia, han tenido que guardar cuarentena y tienen que hacerlo. Yo creo que en este sentido prevalece más el bien común de todos los salvadoreños que estamos en este momento en nuestro país versus pues los que venían. La situación económica también se puede ver complicada, pero al final pues el presidente ha hecho una valoración que lo importante es la vida de los salvadoreños. Nosotros compartimos la propuesta que ha hecho el diputado Reyes, nos parece que es muy pertinente, que es muy acertada, el enfocar todos los esfuerzos en esta emergencia. Fue el presidente Bukele el que hizo el llamado, y creo que Arena está respondiendo a ellos el día de ayer, en dejar cualquier postura política en este tema. Y eso pues nosotros lo acompañamos y lo felicitamos, al igual que lo ha mencionado el coordinador del grupo parlamentario del PCN. Me parece pues que se quieran suspender las interpelaciones, las comisiones especiales, como he dicho, serán las comisiones las que determinen, y los dictámenes que estaban este día. Así es que nosotros pues también nos sumamos a este apoyo, esfuerzo que vamos a hacer como Asamblea Legislativa. De hecho, a iniciativa de la Junta Directiva de ayer se tomaron medidas que el diputado Alberto Romero ha estado coordinando, el no ingreso de demasiado personal aquí a la Asamblea. Esto no va con los amigos periodistas que tienen pues el acceso, pero con los demás visitantes sí. Pues nuevamente reiterando nuestra disponibilidad, nuestro apoyo, nuestro respaldo pues a lo que podamos hacer como Asamblea. Muchas gracias. Diputada Nidia Díaz tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, colegas, diputados, diputadas, amigos de la prensa, pueblo salvadoreño que da seguimiento a esta reunión. El grupo parlamentario FMLN, a través también de su secretario general el día de ayer, expresó temprano la solidaridad con el pueblo salvadoreño, primero la salud, lógicamente, y dispuso también toda nuestra estructura para trabajar y orientar en las comunidades, en los territorios, las medidas que se han dictado por parte de los organismos internacionales, el mismo Estado, el gobierno. Y también hablamos de impulsar una interpartidaria de emergencia nacional, una especie de mecanismo que involucre, además de protección civil y otras instancias que reúnen no solo al Estado, sino también a expertos, a médicos, etcétera. Es decir, toda la gente de voluntad que quiera enfrentar y contribuir a este problema grande de esta pandemia. Vemos con preocupación, ¿verdad?, el nivel naranja que ha decretado a nivel nacional
el país está en alerta naranja, o sea que ha superado el verde, el amarillo, y estamos pues para pasar en un momento determinado rojo. Y también que el mismo presidente de la República ha dicho de que caso confirmado, no lo puede expresar, pero sí sabemos de que hay posibilidades reales a que en cualquier momento se pueda confirmar oficialmente un caso o otro caso. Usted escucha mensajes que están a través de todas las redes y unos dicen, hoy en la mañana amanecieron diciendo que ya en el Hospital San Rafael, otros días ayer andaban diciendo en el Saldaña, etcétera, pero no hay algo confirmado. La emergencia nacional que se ha decretado desde el día de ayer en un decreto, creo que es el decreto 12 o 13, más todas las medidas de protocolo que se han dado, pues lógicamente todas y todos los salvadoreños tenemos que cumplir, y como organismo del Estado, Asamblea Legislativa, también declararse en emergencia, porque es un tema de salud con un impacto grande en distintas áreas, también en la economía, en lo social. Estamos en toda la voluntad de contribuir a resolver los problemas de toda índole que puedan facilitar hacer efectivo todas esas medidas que vamos a impulsar y otras que puedan surgir. Ahora en la mañana hablábamos con otros partidos y estábamos en comunicación con la gente de Comures, ver cómo apoyamos también medidas que puedan rápidamente transferir recursos a los municipios. Y también hemos metido una pieza el día de ayer para controles de abuso que puedan darse en algunas empresas para los consumidores que están comprando mascarilla, gel, etcétera, de que no vayan a subir esos precios y también que no vayan a hacer de esto un negocio. Hay que tener controles. En relación a las propuestas que ha presentado acá el diputado Carlos Reyes, nosotros ayer ya nos habíamos puesto de una u otra forma de acuerdo en posponer la interpelación al ministro de Defensa, que no fuera el sábado, sino que la semana siguiente. Y lo otro es en relación a las decisiones que tomamos ayer por mayoría, no unánime, en relación a los recomendables, 2 recomendables. Uno era hacia la ministra de Salud, al presidente relacionado a la ministra de Salud, y otro era también sobre el presidente de ANDA, que se pide la destitución. Nosotros vemos de que esos son productos de trabajo ordinarios que ha tenido la Comisión Política y que deberían de pasar este día. Ahora, si aquí la correlación define que no se introduzcan ya habiendo sido tomados en decisión, pues será lógicamente esa correlación la que determine. Porque como son recomendables, el presidente puede tenerlos ahí por un tiempo al momento de que él considere. Eso no es vinculante. Los vinculantes son relacionados en materia de seguridad y defensa, pero particularmente estos recomendables es una obligación de esta Asamblea proceder a su trabajo ordinario, ¿verdad? Nosotros no vemos un sentido de emergencia de no cumplir el trabajo que hemos hecho ya en la Comisión Política el día de ayer. Pero en todo caso, si esto va a tener un efecto en la salud o cosas por el estilo, pues yo no lo veo tan vinculante, ¿verdad? Pero nosotros no, de todos modos, aquí la mayoría se va a expresar de que se retiren. Realmente no han entrado, ¿verdad? Sino que están elaborados. Esto no habría mucho problema, pues sí. Pero nosotros consideramos que podrían entrar y que podría votarse fácilmente como un trabajo normal que tiene esta Asamblea Legislativa. Ahora sí nos ponemos de acuerdo en posponer la interpelación al ministro de Defensa, que no fuera el 21, sino más adelante. Y veo que si así vamos a actuar, entonces interrumpamos todo el trabajo de las comisiones, porque hasta se ha estado hablando de quizás las comisiones especiales suspenderlas, ¿verdad? Entonces quiere decir que mejor suspendamos todo el funcionamiento de la Asamblea. Yo inclusive ayer en mi grupo parlamentario, cuando estábamos discutiendo, un compañero propuso que hasta las plenarias suspendiéramos, pues,
si es emergencia nacional, pues, y nos declaramos todos en emergencia, ¿va? Pero no creo que la situación llegue a una situación de suspender plenarias y el funcionamiento permanente de esta asamblea. Lo que sí, prioridades y crear los equipos necesarios de prioridades. Si se nos dice, por ejemplo, que nos vayamos a las oficinas departamentales y que trabajemos en las oficinas departamentales con la población, orientando en las medidas que se han especificado, que son orientaciones, junto a otros equipos de salud, pues esa será la orientación que como pleno podamos tomar, porque vamos a estar en una gran emergencia. Pero eso de estar pensando suspender los organismos que ya tenemos establecidos, comisiones, y volcar ahí toda la energía, podemos hacerlo siempre y cuando todo eso esté vinculado a la salud. Esa es la posición que nosotros tenemos. Gracias. Antes de seguir dando el uso de la palabra, quiero decirles de que en efecto pues existe una democracia en la que pues hay propuestas, pero llegar a los extremos de suspender las plenarias y las comisiones, creo que eso no es lo que se ha planteado. Es simple y sencillamente escuchar el mensaje enviado por Casa Presidencial en un momento de crítico en la que pueda ser que el país caiga en una situación de pandemia. Hasta este momento no existe, y creo que estarnos en este momento de estar enfrentados entre los dos órganos obviamente no es algo que obviamente beneficie a que enfrentemos de forma, digamos, frontal el problema que pueda venir en los próximos días. Diputado Parker, tiene el uso de la palabra. Primero, nosotros nos sumamos a cualquier actitud que vaya en dirección a contribuir positivamente al enfrentar como una nación. Y quiero decirlo, presidente, es que yo no estoy buscando pique, pero también respetando el orden constitucional. Es decir, no puedo dejar de afirmar como abogado que sí me preocupa que el presidente de la República vuelve nuevamente a usurpar funciones de la Asamblea Legislativa. Es decir, hemos leído los dos decretos que se han emitido por parte del órgano ejecutivo, el decreto número 12 y el decreto número 13. El decreto número 12 es una declaratoria de estado de emergencia nacional. Presidente, colegas diputados, nosotros hemos jurado cumplir la Constitución. Entonces no puedo soslayar a título de la emergencia de que el presidente asume funciones extraconstitucionales. Así es que tengo que haberlo dicho. Me apena muchísimo que nuevamente el presidente de la República se vuelve a meter en funciones de la Asamblea Legislativa. Sobre este particular quiero precisar que la Constitución no es ambigua y tampoco la Ley de Protección del Servicio Civil, en base a la cual se está asumiendo esas funciones. La Presidencia de la República, el órgano ejecutivo, el Consejo de Ministros puede tomar determinadas decisiones si la Asamblea no está reunida, entiéndase que no esté en condiciones de poderse reunir. Y así lo dice letra expresa la Constitución y la Ley de Protección del Servicio Civil. Desde ayer, señor presidente, usted le consta, presidió la Comisión Política, con mucha apertura y con mucha buena voluntad. Creo que fue una expresión común de todos los grupos parlamentarios, que hasta nos comunicaríamos con el órgano ejecutivo como Asamblea Legislativa para decirles que estábamos prestos a cualquier requerimiento de cualquier naturaleza del órgano ejecutivo para acompañar, enfrentar esta pandemia ya así declarada por la Organización Mundial de la Salud. Tal manera que la Asamblea no solo ha estado, está y seguirá estando reunida para atender cualquier situación producto de este virus. Así que, señor presidente y colegas diputados, señores miembros de la Comisión Política, no se vaya a tomar esto como una cuestión de confrontación política, por favor, porque no lo es. Es simple y sencillamente el respeto al texto de la Constitución de la República. Así que quería haberlo subrayado, y sobre este particular, a mí como diputado me corresponde desconocer el decreto del presidente de la República, no la emergencia,
pero sí el decreto del presidente de la República número, perdón, que son dos, es el decreto número, espérate, quiero ver, 12 y 13. el 12, sí. Yo estoy obligado, señor presidente, como diputado, como ciudadano, a desconocer el decreto 12 del órgano ejecutivo. Estoy obligado, señor presidente, así es que lo regreso ahí, a esa mesa, no lo puedo atender. Sin embargo, sí pediría de que la Asamblea Legislativa pudiera considerar ese documento como una petición del órgano ejecutivo para que la Asamblea Legislativa tome disposiciones propias en el ámbito de las funciones que a la Asamblea Legislativa constitucionalmente le corresponden, para considerar decretar, ahí sí, conforme a la Constitución, una situación de emergencia nacional, donde se puedan dar las provisiones necesarias propias de una emergencia. Perfectamente se podría tomar como un documento borrador o una serie de sugerencias lo escrito ahí en Casa Presidencial, que no es un decreto que tiene fuerza de ley, que no es un decreto que tiene el respaldo de la Constitución, pero lo podríamos tomar como sugerencias. Hoy temprano, señor presidente, y con esto termino, solo dos acotaciones. Nos llamaban del aeropuerto, y lo digo abiertamente, don Antonio Guevara Lacayo, que está ahí, me dice, no es por mí, me dice, pero nos sentimos secuestrados, porque hay muchas madres con niños y hay personas mayores que no están siendo debidamente atendidas. Es decir, nadie está en contra de la cuarentena, pero hay que atender humanitariamente a las personas. No se les puede dejar desprovisto, sobre todo si hay criaturas y hay mayores de edad, personas de tercera edad, desprovistas de agua y de implementos básicos para que ellos puedan. La llamada, actividades programadas o preprogramadas de distintos institutos políticos partidarios, y entonces cuando se habla de la suspensión de plazos, normalmente se piensa en los plazos judiciales y en plazos administrativos que tienen efectos jurisdiccionales, pero no se habla de este otro tipo de procesos donde están contándose plazos en otros calendarios. Entonces quería nada más haberlo traído esto último como inquietud, pues para que cada quien lo pueda. Lo primero sí es una cuestión de fondo y no podía dejar de afirmarlo. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, doctor. Nada más quiero aclarar que ya le hicimos del conocimiento, ya le dimos a conocer, digamos, a Casa Presidencial el hecho del decreto número 12. El secretario jurídico de la presidencia está en México y el único que ha quedado parece es Javier Argueta, y se le ha dicho de que no se pueden tomar atribuciones legislativas. Simple y sencillamente tendrán que mandar la solicitud a este órgano de Estado, porque esta es potestad del órgano legislativo. Es una invasión a una facultad del órgano legislativo. No es que estemos en contra, es que no es el Consejo de Ministros el que tiene que declarar emergencia nacional y calamidad pública. Entonces estamos nosotros acá y simple y sencillamente lo que tienen que enviar es una solicitud con el proyecto de decreto, que la Asamblea lo revise, vea la técnica legislativa y simple y sencillamente se someta a la aprobación respectiva. Diputado Carlos Reyes, tiene el uso de la palabra. Diputado Almendaris, tiene el uso. Perdón, el diputado Martel. Perdona, hermano. Gracias, presidente. No, yo creo que es importante la actitud que está intentando asumir la Asamblea Legislativa, de entrar en una dinámica que rompa el esquema que hemos traído. Creo que el país lo necesita. No va a ser fácil, pero creo que hay que comenzar este proceso. Yo considero que por ahora la Asamblea Legislativa debe de continuar su funcionamiento normal. No veo razones por las cuales debemos de tomar algunas decisiones de suspender actividades de comisiones. Creo que la dinámica normal debe de continuar. Sí estoy de acuerdo en que aquellas decisiones que se tomaron y que se consideran que por ahora no contribuyen al clima de una mejor relación con el Ejecutivo, ustedes han decidido suspenderlas. Apoyo esa decisión, aunque yo no voté a favor de esas resoluciones. Pero creo que hay que contribuir a crear un clima. En ese sentido, sí.
Pero por todo lo demás yo considero que la Asamblea Legislativa debe de mantener una dinámica de funcionamiento normal. Lo que hay que hacer es tomar algunas decisiones, evitar hacinamientos en las comisiones, que son más que todo medidas metodológicas para el buen funcionamiento, que en todo caso son positivas porque no solo ayudan en tiempos de crisis, sino en tiempos de actividad normal. Algunas veces hasta cuesta poder desarrollar la labor en una comisión de trabajo o en la misma plenaria con toda la gente que hay adentro, platicando, haciendo ruido, moviéndose, etcétera. Creo que esa es hasta una medida de buen gobierno. En ese sentido yo lo apoyo, creo que es necesario. Creo que hay que buscar un mecanismo de comunicación. Yo no sé si sea necesario nombrar como comisiones de emergencia. Yo creo que lo que se tiene que hacer es tomar medidas prioritarias. La comisión política perfectamente puede asumir un rol. Hay una junta directiva que ya maneja lo administrativo, hay una comisión de salud, etcétera. Creo que por ese lado yo no vería que haya que ni sustituir funcionamiento de comisiones ni crear nuevas comisiones. Lo importante es la Asamblea Legislativa continúa con su dinámica normal, cambiando algunos elementos de la metodología de trabajo, y lo más importante va a ser la actitud, que no es fácil de cambiar, pero que creo que es importante que todos hagamos el esfuerzo por lograrla. Gracias, presidente. Diputado Almendaris, tiene el uso de la palabra. En el mismo sentido, señor presidente, así como estamos reclamando de tomar atribuciones del Ejecutivo pues, del Legislativo, lo mismo también hay comisiones que él tiene en su gabinete y más ayuda el que no estorba muchas veces. Pero la otra cosa también, señor, yo les quería preguntar al técnico, que si nosotros, aunque no venga petición del Consejo de Ministros, tenemos la atribución de decretar, hacer un decreto de emergencia, usando los parámetros que el señor presidente han dado, y no esperar que nos mande el Consejo de Ministros, que si podemos nosotros ir adelante de eso. Sí, eso es posible que la Asamblea... Es posible que la Asamblea tome acciones sin necesidad de que el Ejecutivo se lo solicite. Diputado Guillermo Gallegos tiene el uso de la palabra. Vamos cerrando ya. Bueno, es que quizás el tema con el que iniciamos fue el planteamiento que hacía Arena, de suspender las interpelaciones y los decretos y los acuerdos, ¿verdad?, que se habían tomado con respecto a eso. El resto, cada uno de nosotros hemos dado alguna opinión y que creemos que fue conveniente o no inconveniente. Para nosotros sí fue conveniente lo que ha hecho el presidente. Han habido dificultades para la gente. Yo creo que todos tenemos más de algún conocido que quedó en cuarentena. Pero cuando uno les explica que el bien de la gran mayoría de salvadoreños es el que se está protegiendo la salud, creo que la gente entiende. Ha sido bastante complicado esta situación de esta gente que ha quedado por ahí y es lamentable, pero la situación se está solucionando. Como país estamos pues haciendo todo un esfuerzo, entiendo yo. Y claro, lo menos que nosotros podemos hacer es ponernos en coordinación, no a disposición, pero en plena, disponer de colaboración con lo que puede hacer el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces yo creería que el estar cuestionando en este momento que me gusta o no me gusta, no me parece o no estoy de acuerdo, creo que no era. Por eso yo retomo a lo que planteaba Arena inicialmente, con lo que nosotros hemos coincidido, que se suspendan la interpelación, porque miren, compañeros y colegas diputados, querer estirar ahorita temas políticos electorales, lo que les va a crear a los que pretendan eso es el rechazo y la condena popular. Gracias, coronel. Véanlo de esta manera. No intenten querer seguir estirando estas situaciones. Demos un compás y después de que todo esto pase, pues retomen esta agenda política. Yo los invito a que reflexionen y lo piensen políticamente, pero no les va a traer ningún beneficio
seguir en esto. No, realmente no, es que con la vida de los salvadoreños no pueden jugar y hay que concentrarnos en esto. No va a tener ningún efecto querer continuar con el enfrentamiento que tenemos. Y por eso yo vuelvo a decirlo sinceramente, yo aplaudo y apoyamos la propuesta de Arena, creo que ellos lo han analizado muy bien y eso es lo correcto, enfocarnos en un tema y dejar estas confrontaciones. Diputado Chafi Handal y después terminamos con el diputado Carlos Reyes. Gracias, presidente. Decir lo siguiente, efectivamente, bueno, estamos ante una situación que responde a la pandemia mundial, la situación esta del coronavirus. Hay que tomar acciones para poder, en este caso la Asamblea, contribuir a que esto sea de la mejor manera. Más sin embargo, tal como lo ha señalado ya el diputado Parker, hay cosas que no podemos soslayar, que son funciones de cada órgano de Estado, y esto no tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con situaciones. Ese no lo puede hacer el Ejecutivo, lo tiene que hacer la Asamblea, ¿verdad? Y tiene que distinguir bien por qué lo hace, para argumentar el porqué de esos procedimientos se suspenden. Igual es el caso de la emergencia nacional, artículo creo 24 de la Constitución. Entonces, cada cosa va en su puesto. Nosotros, el Grupo Parlamentario del FMLN, estamos anuentes a apoyar tal y como debe ser, pero respetando los procesos. Esto no significa alargando las cosas, sino siendo eficientes, siendo ágiles, pero respetando lo que debe respetar, lo que le corresponde a cada poder del Estado, para que en armonía podamos enfrentar efectivamente esta situación que ya es de impacto mundial y que va a tener impacto en el desarrollo económico, administrativo y normal de El Salvador. Entonces, presidente, lo que nosotros queremos decir es que efectivamente hay que tomar las responsabilidades que le corresponden a la Asamblea y actuar en consecuencia. Gracias, presidente. Diputado Carlos Reyes, tiene el uso de la palabra. Presidente, yo inicié haciendo dos propuestas. Una es de que ya no se incorporara, por lo tanto no hay necesidad de votación, solamente es que tomemos la decisión acá, que no se incorporaran los dos dictámenes que tenía que ver con las interpelaciones. El otro sí creo que amerita votación porque fue el Pleno quien realmente propuso hasta fecha. Entonces, ahí sí yo le pediría que lo sometiera a votación. En cuanto al tema de la emergencia, miren, yo creo que no estamos para estar agarrando llave acá. De forma armónica, yo quisiera proponer que de forma armónica, presidente, quisiera delegarlo a usted para que se comunique con el Ejecutivo y le diga que definitivamente se pueda plantear un nuevo. Mire, creo que ya ha pasado esto. Quiero mencionarles algo. Cuando el terremoto del 2001, se reunió el Consejo de Ministros, porque fue un fin de semana, si ustedes recuerdan, aprobó, y después se convocó a la Asamblea, el mismo Consejo de Ministros pidió, porque así dice la Constitución, que se reuniera, y la Asamblea aprobó una ley de emergencia. Perfectamente puede pasar lo mismo, pero que no se vea que yo te la apruebo aquí, vos me has aprobado allá. Por favor, no estamos para esos temas ahorita y la población no quiere verlos en estos temas. Entonces yo sí, presidente, le pediría que de una forma armónica, en lo que manda el artículo 86 de la Constitución, que debemos de colaborarnos entre los mismos organismos o órganos del Estado, justamente de esa forma realmente se haga las conversaciones necesarias, las consultas necesarias, y terminamos ahora mismo a lo mejor aprobando una ley que es lo que realmente corresponde para salvar todos estos temas que se han planteado acá, que creo que perfectamente pueden salvarse sin necesidad de que entremos en conflictos de estar ya aquí diciendo que tienen razón, que no tienen razón, que no sé qué, que no sé cuánto. Así que yo quería hacer la propuesta y que sometiera a votación, eso sí, porque creo que amerita una votación de esta comisión en el tema de posponer el tema de la interpelación al ministro de Defensa. Gracias, presidente. Bueno.
Bueno, vamos, diputada Anabel Belloso, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. De manera breve, solamente para reiterar, porque si no a veces queda una percepción, creo, equivocada de las opiniones que tal vez como grupo parlamentario podamos tener alrededor de temas, pero solo reiterar que desde el día de ayer hemos dicho de manera pública por parte de nuestro secretario general en la Comisión Política de esta Asamblea la voluntad de colaborar, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver con cuidar la legalidad de los procedimientos y yo creo que no debe verse como un tema confrontativo querer que se cumpla la Constitución, las leyes, ¿verdad? El artículo 24 de la Ley de Protección Civil es clara en el sentido del tema de cuando se decreta un estado de emergencia y yo creo que lo que debemos hacer es garantizar la seguridad jurídica de lo que esta Asamblea aprueba para que no existan efectos posteriores que puedan complicar incluso a las mismas instancias o instituciones que van a actuar alrededor de la emergencia. Entonces solamente quería reiterar eso y que incluso el tema era que si la Asamblea se declara en emergencia, estar en la disposición en cualquier momento de sesionar ante una necesidad de aprobar alguna medida. Eso también creo que fue parte de lo que mencionaba la compañera Nidia Díaz y creo que si en otros momentos ha existido confrontaciones porque ha existido también fundamentos y argumentos suficientes por los que hemos estado en esa dinámica y que en la mayoría de casos ha sido del Ejecutivo hacia este órgano de Estado. Solamente dejarlo claro y no es que estemos en constante confrontación porque eso es lo que nos gusta o es lo que se quiere. Y además en un tema tan delicado como el que ahora está viviendo el país y que también nos, digamos, tenemos la obligación porque la población ha confiado en nosotros y nos ha ubicado en un espacio de toma de decisión de exigir también el cumplimiento estricto de los protocolos, de las leyes, de la Constitución alrededor de la atención de la emergencia. Solamente, presidente, muchas gracias. Vamos por partes. Y como ya se dijo, los dictámenes que estaban de la Comisión Política, como no hemos hecho modificación de agenda, no tenemos por qué hacer mayor cosa, quedan en la Comisión Política. Pero sí el acuerdo de interpelación es el que se pospone hasta nuevo aviso, y así debe de quedar, ¿verdad? Porque no sabemos fecha. Y es el acuerdo 574 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Voy a leerlo para que sepamos de qué estamos hablando. Conocido el dictamen favorable número 24 de la Comisión Política de esta misma fecha, en el sentido se interpela al Ministro de la Defensa Nacional contra el almirante René Francis Merino Monroy en razón de lo expuesto en el mismo y de conformidad a lo establecido en el artículo 131, ordinal 34 de la Constitución y 103 y 114 del Reglamento Interior de esta Asamblea, acuerda aprobarlo de conformidad y en consecuencia se procede a la interpelación del Ministro de la Defensa Nacional contra el almirante René Francis Merino Monroy en la sesión plenaria del sábado 21 de marzo del corriente año a las 9 horas, conforme al listado de preguntas que acompañan el referido dictamen. Comuníquese Palacio Legislativo San Salvador a los 27 días del mes de febrero del año 2020. Los que estén de acuerdo en que se posponga el acuerdo legislativo 574 de la interpelación al ministro de la Defensa Nacional contra el almirante René Francis Merino Monroy hasta nuevo aviso, a favor votar. Que se posponga. No, pues estamos sacando dictamen, vamos a sacar dictamen, porque hay acuerdo, hay que revertir este acuerdo. No, pero es que estamos colaborando. De acuerdo, pero quiero hacer la aclaración. Estamos colaborando con la situación del país. Hago la aclaración que nosotros no votamos por esa interpelación, pero sin embargo, como usted lo dice, vamos a votar porque pospongan eso, pero no votamos por eso. Perfecto. Diga, diputada Nidia Díaz. Es hasta que pase la emergencia, ¿va? Hasta que pase la emergencia, por eso dice hasta nuevo aviso y no sabemos cuánto pero tiempo como va a durar la se va a emergencia. hacer el argumento de postergar que sea por las razones de emergencia, que quede algo escrito que es por la emergencia, que quede algo escrito ahí, sea en considerando o al final. Hasta que pase la emergencia nacional. Okay, no hay problema. Bueno.
Entonces, que se posponga el acuerdo 574, la interpelación del ministro de Defensa Nacional contra el almirante Leonel Francis Merino Monroy, del sábado, que está propuesto para la sesión plenaria el sábado 21 de marzo del corriente año a las 9 horas, que se posponga hasta que pase la emergencia nacional, tal como lo propone la diputada Nidia Díaz. Los que estén de acuerdo, a favor, votar. Y votemos. Lupito. Sí, pues, por unanimidad. Perfecto. No, pero si nosotros no hemos votado también, diputados, pero tenemos que colaborar con la gobernabilidad y el ambiente propicio. Por el orden. Va primero por comentarios que habrían hecho algunos colegas diputados aquí. Quiero decir que yo no estoy confrontando, estoy haciendo que se respete la Constitución. Dicho esto, le guste o no le guste, a los que ya lo escucharon, dicho esto, por el orden, señor presidente, quiero respetuosamente pedir que se vote en la necesidad de una ley de emergencia. Nosotros, como Democracia Cristiana, estamos de acuerdo con la emergencia, pero acorde al marco constitucional, y pido que se vote hoy, en este momento, por parte de la Comisión Política, la emisión de una ley de emergencia en el sentido que se prepare, en el sentido de lo que se ha hablado, delegando a que el señor presidente de este órgano de gobierno, con el equipo técnico y en consultas con la Casa Presidencial, con el órgano ejecutivo, se pueda construir la mejor ley, para que eso se pueda votar con urgencia. Gracias, presidente. Perfecto, diputado. En ese sentido vamos a hacer. Diputado, es sobre el punto. Vale, por favor, que no entremos en polémica. Sí, sobre el punto, siempre. Por eso es que yo le preguntaba al técnico que si dentro de nuestras atribuciones es hacerlo ahorita, y para no esperar que nos manden, sino que hacerlo nosotros. Pero ahorita por mayoría se me ha pedido que haga las consultas con Casa Presidencial, creo que sería lo mejor, porque no es un estir y encoge entre órganos, se vería un mal mensaje en ese sentido. Digo por la mayoría, estoy hablando que la mayoría se ha impuesto y eso es lo que vamos a hacer. Así es que vamos a pasar nuevamente a que se desarrolle la plenaria de forma normal y vamos a hacer nuestro trabajo en relación a comunicarnos con Casa Presidencial.